todos los axones, ¿ya? Es una estructura con proteínas principales, que está la proteína no básica de mielina y la lipoproteína que está bastante, las dos principales proteínas son ellas. ¿Cuál es su función, no es cierto? ¿Quién los produce? Lo producen los oligodendrocitos, ¿ya? Principalmente. Su función es mejorar la conducción nerviosa, ¿no? Gracias a esto hay resistencia interna, depende del diámetro, la conductancia, la capacitancia, ¿no? Entonces, acá hay una mielina que por ahí ustedes entiendan bien, que vamos a tener la mielina que está alrededor del axón. ¿Han visto? Entonces, esta es una capa formada por proteínas que es como que estuviéramos hablando de un cable enrollado, ¿no? Ese enrollado forman la mielina, ¿no es cierto? Y este nódulo de Rambier son las donde podemos hacer una especie de relevo, una especie de activar mejor y se transmite la señal por acá, ¿no? Quiero que entiendan eso. Lo otro que tenemos que ver, estoy en clases ya ahorita, estoy en clases. Ya. Dale. Ya, dale. Entonces, vamos a definir algo importante acá, ¿ya? Vamos a definir algo importante. Enfermedades desmielinizantes con enfermedades dismielinizantes. Las desmielinizantes son enfermedades en forma general que van estando el nervio o estando la estructura normal por alguna circunstancia, ya, en un paciente sano, ¿no? Con inicio agudo, por agentes como tóxicos, como algo vascular, como uno infecciosa o inmunomediada, puede empezar a alterarse la mielina. En cambio, las dismielinizantes o hipomielinizantes es aquel en la que ya tenemos la mielina normal. O sea, tiene anormal porque hay poca cantidad de mielina o su composición en cuanto a la composición proteica está mal. Y en están las enfermedades metabólicas y algunas inflamatorias. Por lo tanto, los cuadros entonces se caracterizan, básicamente vamos a hablar en este caso de las desmielinizantes, ¿ya? Y generalmente vamos a hablar de algunas que van a tener que ver mucho con enfermedades, como les decía, la principal esclerosis múltiple, está el síndrome de Devic, la enfermedad de Valot, la enfermedad de Marchiava-Bianbani, y otras como la mielonisis central pontina, que se puede dar en casos de reposición rápido de cloruro, ¿no? Encefalomielitis diseminada aguda y la encefalomielitis hemorrágica necrotizante aguda, que generalmente se van a presentar de manera aguda, ¿ya? Las otras, que no lo vamos a solo mencionar, las dismielinizantes, que hemos dicho que se va a dar en enfermedades metabólicas, está la leucodistrofia metacromática, la leucodistrofia se llama sudanófila, ¿ya? Y algunas que tienen que ver con algún cuadro de trastorno genético, que tienen componentes básicamente de alteraciones o de déficit de alguna enzima, y van a generar pues un acúmulo de sustancias en el cuerpo y que van a transmitirse por herencia autosómica recesiva, que no le vamos a hablar acá, ya que básicamente eso van a ser las más comunes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, la que siempre se va a ver son los cuadros, por ejemplo, que tienen que ver con la encefalomielitis diseminada aguda, como ADEM, ¿ya? Y también la mielitis transversa. Esas dos voy a darles una pequeña introducción antes que pasemos a mielitis, esclerosis múltiple, ¿ya? La encefalomielitis aguda diseminada o ADEM tiene varios sinónimos, ¿ah? Ustedes van a encontrar con varios sinónimos. Puedes encontrarlo con la encefalomielitis desmielinizante aguda, o la encefalomielitis postinfecciosa, o la encefalomielitis postviral, o la encefalomielitis postvacuna. Ya, cualquiera de esos términos se van a referir a lo mismo, como la ADEM, ¿ya? Las características clínicas está pues que es una enfermedad desmielinizante inflamatoria aguda, principalmente afecta a la mielina del sistema nervioso central. Hay una evolución monofásica, o sea, quiere decir que afecta de manera aguda o puede tener brotes en el tiempo y en varios lugares, por eso es multifásica. Se presenta generalmente días o semanas posterior a una infección viral y su espectro clínico es variado, ¿ya? Generalmente pueden también cronificarse y pueden llegar a tener brotes y llegar a la esclerosis múltiple, ¿ya? En 1924 se describe como una complicación de la viruela y en 1990 como una complicación del sarampión. A fin del siglo XIX se va ya a hablar de esta complicación postvacuna de la rabia y viruela, ¿ya? Y se va a hablar de un accidente neuroparalítico, ¿ya? Y se evidencia básicamente desde esos estudios y posteriormente
Incluso ya se va en 1990 a hablar de esta encefalitis aguda, diferenciar la encefalitis aguda y la encefalomielitis postinfecciosa. La característica de la diferenciación básicamente es de que la encefalitis aguda es una afectación básicamente de la corteza cerebral. Y con la encefalomielitis afecta la sustancia blanca y toda la parte de la mielina de estructuras mucho más profundas, ¿ya? Acá también se habla de una encefalomielitis experimental alérgica, en la cual se va a producir, pues, experimentalmente una encefalomielitis post-vacuna, ¿no?, de rabia, ¿ya? Bueno, dice Boager, es el que utiliza el término por primera vez, ¿no?, el ADEN, ¿no es cierto? Muy bien, en esta serie se ha encontrado, mira, qué cosa más afecta, o quienes hacen encefalitis, ¿no es cierto? Y algunos raros casos son incluso fatales, ¿ya? Esto lo van a leer después. A ver, ¿qué pasa? Normalmente la encefalomielitis postinfecciosa va a haber una infección previa, ¿no? Puede ser los virus respiratorios, una varicela, parotiditis, rubiola, hasta Epstein-Barr o los herpes 1 y 2, ¿no? La influenza, o algunas bacterias con micoplasma, ¿no? En la Salmonella typhi, tenemos streptococcus, staphylococcus, y hacen que generalmente, a veces, como no sabemos, porque estamos ya ante la encefalomielitis, un proceso agudo, no sabemos a veces determinar esa infección previa. Generalmente se va a dar en algunos escolares en la cual van a repetirse las infecciones, ¿no?, 4 a 6 veces al año, y se va a dar en estos chicos justamente hasta en aquellos que se hacen más repetitivos las infecciones, hasta en un 50%, ¿no? ¿Qué pasa acá? Normalmente hay una reacción cruzada en antígeno-anticuerpo post la infección, ¿no es cierto? Y básicamente va a afectar esa proteína básica de la mielina, esa proteína, ¿no?, la lipoproteína que está, ¿no? Y va a afectar básicamente va a haber un linfocito T reactivo contra esta proteína básica de la mielina, y si esto se puede determinar en líquido cefalorraquídeo o en sangre, ¿ya? La evolución es variable y se ha visto que también hay algunos riesgos que dan en algunos de carga genética, ¿no?, que se ha visto que es en la HLA, DR9 y etcétera, en la cual se puede determinar que son más propensos a esto, ¿no? Muy bien, el daño directo del virus, porque son virus más neurótropos para el sistema nervioso central, hacia los oligodendrocitos, y a pesar que hasta ahora no se ha aislado ningún virus en esto, ¿no? La manifestación clínica importante es que ni bien determinas desde el primer día, se hace muy brusco y puede progresar hasta 2 a 3 semanas, ¿no es cierto?, de manera progresiva. Hay fiebre, hay cefalea, hay meningima, alteración de conciencia, ¿no es cierto?, y puede haber también crisis epiléptica generalizada. Hay compromiso único o multifocal, ¿no es cierto?, y afecta, como le he dicho, todo el sistema nervioso central, el periférico, tanto sustancia gris y blanca, ¿ya? Y puede ser, cuando llega a ser progresiva, puede haber una variabilidad: pérdida visual, hemiparesia, parestesia, ataxia, alteración de control de esfínteres, movimientos extrapiramidales y síndrome piramidal. Cuando es monofásica, hemos dicho que el compromiso es simultáneo en ambos lugares, pero cuando es multifásica es como si fuera una recaída, ¿no es cierto?, del mismo episodio en diferentes tiempos, ¿no es cierto? Y se puede dar incluso en menores hasta en el tiempo de 6 meses, ¿no? ¿Ya? El otro hemos dicho 3 semanas, normalmente el monofásico 3 semanas y puede remitir, ¿no? Pero el otro es esas recaídas que hasta se dan en el tiempo de 6 meses, ¿ya? Bueno, estos también hay que ver cuáles son las características que han tenido estas 4 series de diferentes autores, ¿no? Y qué cosas han encontrado, ¿no? Lo importante que hay que ver de que siempre hay cefalea en estos pacientes, hay fiebre y meningismo, ¿ah? No características de estas, ¿no es cierto? La clave entonces acá, cuando tenemos, es descartar justamente de esta encefalomielitis infecciosa si es o no una encefalitis aguda, una encefalitis incluso encefalitis aguda bacterial o viral, o propiamente estamos hablando del meningoencefalitis postinfecciosa. Otros eventos que podemos determinar como enfermedades, digamos, para descarte, es alguno vascular, toxiometabólica, que bueno, depende mucho de los exámenes que se hagan, ¿no? Hay que hacer cultivos, hay que hacer líquido también, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, que hay que ver, pues, algunas infecciosas por citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no es cierto? Normalmente está en un 20 o 50% de líquido puede ser normal. La glucosa es normal cuando se hace líquido, y hay leucocitosis de 10 a 100 milímetros, y también proteínas al 50%. Mira, encontramos a 40 a 80 miligramos. Hay bandas oligoclonales
es importante y podemos ver el IgG 25%, ¿no? ¿Ya? Pero luego se negativizan también, ¿ya? Eso es importante. En sangre no hay mucha diferencia, pero podemos ver algunos títulos de anticuerpos virales seriados, ¿no? Si vamos a seguir viéndolo. A nivel de electroencefalograma, sí puede haber un patrón lento, ¿ya? Un patrón lento. Y generalmente es, digamos, una alteración que se va en la actividad de fondo, ¿ya? Siempre hay que descartar también algunas alteraciones que se van como descargas periódicas laterales, que puede estar en algunos tipos de epilepsias del lóbulo temporal. El potencial evocado visual también nos va a ayudar, como hemos visto, hay compromiso del nervio óptico, ¿no es cierto? Uni o bilateral, ¿ya? Esto es útil para ver el pronóstico, si el paciente va a tener secuelas o no. Tomografías normalmente no se visualiza nada, y cuando hay la importancia de descartar pues los anticuerpos, ¿no? O si hay también, digamos, esto es para ver, importancia de descartar del ataque, lógicamente, y sale normal, para ver si hay hemorragias, hay hipertensión ucraniana, ¿no es cierto? ¿No? Y tener en cuenta esa situación. Muy bien, entonces la resonancia sí es de elección acá, te va a decir dónde está distribuida esa desmielinización, a qué nivel está, ¿no es cierto? La técnica más usada es la T2 magnificada con gadolinio, y acá se ven las placas, ¿ya? Muy bien, acá, por ejemplo, para que ustedes vean cómo se ve, ¿no es cierto? Es hiposeñal, ¿no es cierto? Hiposeñal, hiperseñal, estoy hablando, hiperseñal en sustancias, generalmente sustancia blanca, profunda, periventriculares, ¿ya? Y en este protocolo, ¿ya? Mira, T1, vamos cómo se ve, mira, se ve hiposeñal, digamos, bilateral, ¿no es cierto?, en regiones posteriores, ¿ya? Y cuando vamos nosotros al T2 gadolinio, este es el gadolinio, T1, es contrastada, ¿ya? El T1 contrastado. Y este es el T2 con gadolinio, donde se puede visualizar mejor. Por eso decían que la elección, el protocolo adecuado es el T2 gadolinio, ¿ya? Para ver. Manejo, hemos visto, si trata al paciente, se puede manejar pues los sintomáticos y dar anticonvulsivantes si el paciente tiene, ¿no? Dependiendo, siempre funciona ciclovir y depender pues si hay que echar mano de antibióticos, eso hay que ver. Pero está todavía, digamos, usado la metilprednisolona, los glucocorticoides, y el tiempo varía, ¿ya? No hay un acuerdo todavía, pero hay protocolos que refieren que se debía usar siempre por lo menos 2 a 3 semanas, ¿ya? Hay las inmunoglobulinas, la plasmaféresis también es ideal, ¿ya? Mortalidad anteriormente era 20%, actualmente es el menor de 2%, y la recuperación puede ser completa, ¿no es cierto?, si más del 50% en semanas o meses, ¿no? Principalmente hemos dicho los 6, ¿no? La secuela que puede quedar es que el paciente quede con convulsiones y o está en coma, ¿no? Una serie de 37 de ADEM, se ha visto de que, bueno, 57% sin secuelas y 17% motor, ¿no es cierto?, en silla de rueda, ¿no es cierto?, hay 6% parestesias, pero en fin, la más característica es que la gran mayoría queda sin secuelas y un porcentaje principalmente con alteración motora, ¿no? Ya, la otra es la mielitis transversa. Este es un desorden idiopático de la médula espinal de causa inflamatoria. Se va a ver marcada desmielinización, en ocasiones pérdida incluso axonal. Ya, esta es la historia, se va a presentar en la heterobiá, ¿no?, a un problema vascular, sifilítico, ¿no? Se hablaba de reacción de a vacunas, etcétera, pero hasta ahora incluso su causa es idiopática, no se sabe cuál es, y se ha visto que es más común en prepúberes y existe una variación estacional también, y en Estados Unidos se ha visto pues que también hay una incidencia, una prevalencia alta, ¿no? El 50% de casos parecería ser gatillo posinfeccioso, ya viral. Los virus, la varicela, virus respiratorio pueden presentar, o el micoplasma también, ¿ya? Asociación no concluyente con vacunas, se ha visto que no se determina efectivamente si tiene relación. Entonces, ¿qué pasa? Es un daño medular directo, ¿ya? Y daño con respuesta inflamatoria local. Entonces, hay una reacción cruzada, antígeno-anticuerpo, básicamente contra la mielina, incluso con pérdida axonal, ¿ya? Acá, de 5 a 15 días posterior a una infección respiratoria, se va a presentar
y los síntomas son, pues, en minutos, horas, máximo 2 días el paciente ya tiene la alteración marcada, ¿ya? A veces puede haber aumento de temperatura y crisis epilépticas, pero lo que sí va a haber es alteración motora, ¿no? Parestesias ascendente, ¿no? Lumbar, debilidad extremidad, disfunción esfinteriana, disfunción sensitiva, hiperestesia y debilidad flácida, que es inicialmente y después síntomas piramidales, ¿ya? Y puede llegar a haber síntomas autonómicos. El diagnóstico es tomografía, ¿no? Vamos a ver una ocupación medular y el examen de elección siempre resonancia magnética. En ambos, en ADEM y en mielitis transversa, es resonancia magnética y puede ayudar bastante el líquido, ¿no es cierto? Y en el 50% nuestra actividad en T2, lesiones pueden abarcar más, incluso que no hay correlación con lo clínico, ¿ya? Puede abarcar más que en lo clínico. Generalmente uno tiene menos clínica, pero cuando ve en la resonancia hay más afectación del sistema nervioso. El sistema resonancias magnética cerebral en ausencia de signos generalmente es normal, ¿ya? Lesiones tienen generalmente la misma temporalidad, o sea, se presentan al mismo tiempo. No puede haber otras lesiones iniciales, agudas, subagudas. La temporalidad es la misma. El líquido cefalorraquídeo, mira, las proteínas están un poquito elevadas, 100 a 120 miligramos por mililitro. Una pleocitosis, se ha visto pleocitosis 50 a 100 linfocitos por milímetro cúbico. La glucosa normal y no hay bandas, ¿no? Como en el otro caso que sí puede haber. Acá es una resonancia magnética, ¿no es cierto? T2. Y generalmente acá está la mielitis, ¿no? La inflamación, la hiperseñal o la hiperseñal o la, ¿cómo se llama? La intensidad incrementada, ¿no? Incluso que tiene un proceso incluso inflamatorio perimedular, ¿ya? Y eso hace pues que haya una especie de que tenga nivel, alteración desde ahí para la región inferior tiene pues nivel sensitivo, parestesias o debilidad motora, ¿ya? Entonces acá hay un pronóstico, pues mejoría se inicia en promedio al 6º día y puede ser incompleta, pero a los 3 y 6 meses debería aparentemente tener ya una evidente respuesta, ¿no? Al tratamiento. Hay recurrencias efectivamente, ¿no? Y varía, ¿no? De diferente manera. Se ve, hay un buen pronóstico cuando hay una progresión subaguda, ¿no? Los niños, y en niños generalmente hay un buen pronóstico, mantención, cuando hay sensibilidad y hay una respuesta, un reflejo osteotendinosos, entonces te dicen que hay un buen pronóstico y la mejoría es rápida. Entonces, o sea, la sensibilidad no está alterada y hay reflejos osteotendinosos y hay una mejoría rápida y en niños y una progresión subaguda aguda, entonces es un buen pronóstico. Cuando hay mal pronóstico es cuando es muy aguda, o sea, severa, la debilidad es rápida y un dolor intenso e incontinencia urinaria, y entonces hay poca recuperación, no es precoz y no se está recuperando en 3 meses, entonces acá puede haber una, digamos, secuela, ¿no es cierto? Manejo, primero hay que descartar, ¿no es cierto?, de si es otra causa, ¿no es cierto? Puede ser tumor, enfermedad paraneoplásica, infecciones, alteraciones vasculares, un infarto medular también puede ser, ¿no? Compresiones o enfermedad de tejido conectivo que se da. Entonces, manejo de síntomas, ¿no es cierto? Básicamente, si hay que trabajar acá la paraplegia, ¿no? La prevención de úlceras, espasticidad, porque el paciente se va a postrar directamente, el dolor que puede ser en los casos severos, ¿no es cierto? Y puede ser de prontamente cuando nosotros manejamos y tiene buena respuesta, ¿no es cierto? Y la vejiga, pues, no puede haber una vejiga alteración porque dependiendo del nivel donde está digamos, el nivel de la lesión, ¿no es cierto? Si está afectando a los nervios que inervan, pues, a la vejiga, ¿no? Se ha visto que los corticoides inicialmente a dosis altas son bastante recomendados acá, ¿no es cierto? Y que tienen que tener, digamos, un tiempo de abordar, incluso se da pulsos de metilprednisolona, ¿ya? Y incluso siempre endovenoso, ¿ya? Y luego oral, ¿no? Y luego oral, ¿ya? Muy bien. Con ustedes, a ver, por favor, al doctor Denis, si puede presentar y continuar con esclerosis múltiple, lo agradecería. Voy a dejar de presentar.
Listo, listo, doctor, ahora lo A ver, por favor. A ver, me confirman si se logra ver las diapositivas. Doctor, buenas noches. Sí se observa, doctor. Ya, Jonathan, entonces vamos a comenzar con la clase. Bueno, primero que nada, dar el agradecimiento al doctor Pedrosa por la oportunidad que me da de brindar esta clase sobre el tema que me ha dejado, y segundo, también agradecer a la Escuela de Medicina de la Universidad de San Cristóbal, ¿no? De donde también formo parte, y me he formado ahí y ahora estoy haciendo la especialidad como R1 en la especialidad de neurología. Bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, bonito, que es el tema de esclerosis múltiple. Bueno, es una patología que quizás lo va a comenzar a ver cuando estén más en la parte clínica, específicamente en neurología. Tiene algunas características, como ya lo menciona el doctor, y vamos a ver, ¿no? Bueno, tenemos acá la bibliografía de donde hemos sacado toda esta definición específica de lo que es esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica e inflamatoria, esto tienen que recordarlo, neurodegenerativa del sistema nervioso central. Una de las principales causas de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, específicamente más o menos desde los 20 a los 45 años según la literatura, entonces lo clasifica dentro de adultos jóvenes, ¿no? Tenemos también otra definición como la enfermedad neurodegenerativa autoinmune del sistema nervioso central. Y esto es lo que lo he remarcado acá para que lo recuerden, caracterizada por desmielinización inflamatoria con transección axonal. Esto quiero que recuerden porque en las neuroimágenes que vamos a utilizar como ayuda diagnóstica, vamos a ver que la hiperintensidad se ve o se manifiesta por esta inflamación. Cuando hay inflamación vamos a ver una hiperintensidad. Y posterior a esto, cuando se repite o es muy agresivo la enfermedad, esto produce transección axonal. Como sabemos, el axón está formado de mielina, el cuerpo, soma y el axón, ¿no? Y primero se va dañando lo que es la mielina y posterior a eso ya se puede dañar o se da el daño a nivel axonal, produciendo ya daños irreversibles o crónicos. Bueno, dentro de las características de esta enfermedad, bueno, como ponemos acá, la enfermedad es una inmunomediada, porque ya vamos a ver más adelante en la fisiopatología, causada por complejas interacciones entre la predisposición genética y ambiental. Esto es lo que quiero que recuerden. Esta enfermedad, uno, tenemos que tener parte de carga genética y otro, una parte de factores ambientales que permitan activar esta enfermedad. También el mecanismo, como ya lo habíamos mencionado, es inflamatoria y desmielinizante. Y como vemos acá, acumulación de lesiones focales. ¿A qué se refiere esto? Que esta enfermedad tiene la característica que aparece una lesión, otra lesión, pero esto a su vez son sumatorias en el tiempo. No es que esta enfermedad aparece la lesión, se sana y aparece otra lesión, de nuevo se sana. No, esta es sumatoria de estos daños que se van dando poco a poco. Entonces a eso se llama acumulativa, ¿no? Ya, entonces vamos a ver qué afecta el sistema nervioso central y, por ejemplo, esto también es importante. El daño principal ocurre en sustancia blanca, valga la redundancia, en sustancia blanca, y gris también, pero en la parte gris es poco frecuente y hasta a veces lo dicen muy raro, ¿no? También puede aparecer en la médula espinal, o sea, en la sustancia blanca o en la sustancia gris.
lo que les estoy diciendo, tómenlo en cuenta. Entonces, también, ¿y esto qué consecuencias nos trae, no? La neurodegeneración, como estamos viendo, y se vuelve crónica, ¿no? Porque estas lesiones no son recuperativas, se van acumulando y daña a quién, a los oligodendrocitos que producen ¿qué? La mielina, ¿verdad? Y daño neuroaxonal posterior, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, tiene una característica. Esto miren, aproximadamente 2.3 millones de personas sufren de esclerosis múltiple a nivel mundial, primero que nada, primer punto. Segundo punto, que en Norteamérica y Europa alcanza 1 de cada 400, mientras en Asia, solo 2 por cada 100,000 personas. Entonces no le vaya a venir esto también, ¿no? Importante. Ya, entonces, en la parte de ¿cómo se llama? Esto está relacionado con la latitud, ¿no? La latitud está más centrado en la parte media, ¿no? Mientras disminuye en las latitudes, ¿no? Mientras disminuye en las latitudes. Y esto se relaciona con esto, ¿no? Entonces, principal en personas de ascendencia europea, ¿no? Los blancones, los de raza blanca, ¿no? Entonces ahí ya nos preocupamos, los que son de ojos claros, los blancones, ¿no? Ojos castaños, claros. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? También en las asiáticas y en las personas indígenas y morenas, ¿no? Esto es de un estudio que hemos encontrado y buscado a nivel de Perú, ¿no? Si los demás estudios son a nivel mundial, no hay muchos estudios a nivel de Perú. Y encontré esto, ¿no? Esto encontré y es más o menos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esto vemos acá que la prevalencia de esclerosis múltiple era de 7.69 por cada 100,000 habitantes. ¿Ya? Esto fue un estudio bastante antiguito, pero esto de acá es lo último que encontré, ¿no? Del 2021, donde la prevalencia aumenta de 9.12 por cada 100,000 habitantes. Pero, ¿qué puede haber pasado en este lapso, no? Uno, que en este tiempo, más o menos unos 15 o 10 años antes de este estudio, no había los medios o era subdiagnosticado. O sea, no se confundía con otras enfermedades o no se encontraba el diagnóstico propiamente dicho por la falta de tecnología, la falta de especialistas. Entonces, pero en este tiempo, el 2021, ya hay ese estudio también de 9.12 casos por cada 100,000 habitantes. O sea, ha aumentado, ¿no? Pero esto se puede deber al subdiagnóstico anterior o, como ya le he dicho, a las características de falta de especialistas o ¿cómo se llama? Eran subdiagnosticados o la tecnología, ¿no? Que ha variado en este tiempo. Bueno, este cuadro clínico es de 2017, es el único que he encontrado, pero que ¿cómo se llama? Que nos avista la siguiente dato, ¿no? De acuerdo al número de pacientes por kilómetro cuadrado, y dentro de ellos demarca lo que es ¿no? El Callao, ¿no? Prácticamente en Lima, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar acá, no? La esclerosis múltiple, los síntomas de esclerosis múltiple son principalmente causa directa de muerte en más del 50% de los pacientes. El riesgo de infecciones y suicidio aumenta dramáticamente. ¿Por qué? Justamente es la incidencia que les dije, ¿no? Que cada vez que esta enfermedad da un brote, vamos a entrar en los términos que vamos a utilizar, estos brotes van apareciendo, pero no desaparecen del total, sino que se van haciendo sumatoria en la mayoría de los casos. Y entonces imagínate que esta desmielinización a nivel central te va degenerando a nivel ¿cómo se llama? A nivel del tiempo que cada vez que te da los brotes. Y esto causa, está producido por infecciones, pero lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque aumenta la depresión y posterior suicidio también, ¿no? A ver, ya esto también es importante, ¿no? En la carga económica, ¿no? Era 14.600 millones de euros en Europa y 4.300 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, los costos de tratamiento e impacto a nivel del empleo es
es enorme, ¿no? Es por eso la importancia también de esta, ¿cómo se llama? De esta enfermedad que toma, ¿no? También la esclerosis no es solo un desafío celular, también es, ¿cómo se llama? Es la principal causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? La discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Bueno, dentro de los factores de riesgo, este cuadro nos va a facilitar bastante, ¿no? Primero que nada, que les había dicho que tenía un aspecto genético, ¿no? Un aspecto genético. Y entre el aspecto genético tenemos esto, ¿no? El antígeno leucocitario humano, DRB1, 2.01, ¿no? Esta es la que le da la susceptibilidad al paciente. Pero también tenemos que recordar lo siguiente, a esto le suman los factores ambientales. ¿Qué factores ambientales? Como las infecciones que nos pueden dar en el sistema que estamos viviendo, como la infección de Epstein-Barr. Epstein-Barr tiene una característica bastante interesante porque tiene un O-ratio de 16, ¿no? En el estudio nos dice que tiene un O-ratio de 16. ¿Y esto qué significa? Que este paciente, esta personita que se infecta de Epstein-Barr tiene 16 veces mayor probabilidad de presentar lo que es la esclerosis múltiple. Eso significa el O-ratio, ¿no? Mientras la obesidad, como siempre, este estado inflamatorio que es la obesidad, eleva el O-ratio a 16.2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este paciente obeso tiene el 16.2 veces mayor probabilidad de hacer esclerosis múltiple. Y vamos, ¿no? También el tabaquismo, las personas que fuman, ¿no? El tabaquismo activo, los que fuman, y los que están a su costado, el tabaquismo pasivo, ¿no? Y también, esto es un factor que puede sumar o puede restar. Por ejemplo, está relacionado el mejoramiento o la menos cantidad de síntomas con la vitamina D. Si la vitamina D está en rangos normales o un poco elevadas, esto disminuye el riesgo de la esclerosis múltiple. Pero si esta vitamina D está baja, esto se suma dentro de las características de los factores de riesgo, ¿no? Y entonces todo esto sumado dan inicio, tú ya tienes el factor de riesgo genético más los factores ambientales que se sumarían, y esto da, ¿qué cosa? La activación del inicio o la activación de la muestra de los parámetros clínicos que da la esclerosis múltiple. Un momento, por favor. Ay, no, ya. 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 ¿Se ve la pantalla completa, chicos? Ok. Bueno, continuando. Ya. Entonces, entendido hasta ahí. Seguimos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, como ya les había dicho, tenemos el factor de riesgo. Como vemos acá, un rato lo voy a marcar. Tenemos al fumar, ¿no? Al fumar, el Epstein-Barr con 3.6, la exposición al sol, lógicamente relacionado con la producción de vitamina D, y también el tabaquismo pasivo, también tenemos, como ya lo hemos visto, y el consumo oral de tabaco, ¿no? No se da en nuestra sociedad, pero hay otras sociedades que utilizan, ¿no? El tabaco bioral también, ¿no? El alcohol para las personas que toman también, el café, ¿no? El café.
Bueno, esta es una imagen como para introducirnos o lo que o recordar lo que ya hemos estado viendo. Primero, esto sería el inicio de la enfermedad, que vemos acá que se va activando ¿con qué? Con los factores de riesgo anteriormente mencionados, que normalmente al inicio son baja inflamación, solo mediado por anticuerpos y citoquinas a nivel del sistema nervioso central, pero esto produce pocas lesiones, ¿no? Pero hay daño ya de ¿qué? Uno del recubrimiento de las neuronas, ¿no? La mielina, ¿no? Vemos acá ligera desmielinización, mayormente en jóvenes, ¿no? En jóvenes, pero ya lo que hemos hablado anteriormente, cuando ya se hace más crónico, la inflamación aumenta, ¿qué pasa? No solo afecta a los oligodendrocitos, que ya no vemos acá, los productores de mielina, ¿no? Que han hecho una apoptosis, lo vamos a ver más adelante, sino que ya la vaina de mielina también ha disminuido, como vemos acá, y esto a su vez, ¿qué pasa? Posteriormente produce, ¿qué? Rotura axonal, ¿no? Como vemos ahí. Los fenotipos clínicos de esta esclerosis múltiple son muy interesantes, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, acá vamos a separarlo con respecto al tiempo. Vamos a ver acá, ¿no? Vemos acá, para entender este gráfico tenemos que diferenciar esto. Vemos acá un umbral clínico, esta línea ploma. Entonces vemos que en personas que aún no han presentado clínica, eso no quiere decir que estén sanos. Estas personas con factores genéticos y algunos factores externos, como hemos visto, pueden estar iniciando el daño a nivel cerebral, pero que para hacer clínica o presentar clínica o manifestaciones clínicas, el paciente tiene que pasar este umbral clínico. Pero en estos pacientes todavía no hay un brote y no se nota, no ha presentado ¿cómo se llama? Clínica manifiesta, como vemos acá, pero ya comienza uno de los fenotipos de la esclerosis múltiple, que es el síndrome clínicamente aislado. ¿Qué pasa? Ha habido un daño a nivel central y ha producido clínica. Depende dónde ha dañado en el cerebro, pero ha producido clínica. Si ha dañado a nivel del tronco encefálico, puede producir, ¿cómo se llama? Clínica relacionada a los pares craneales o algún tipo de hemiparesia, si está a nivel de los ¿cómo se llama? De los hemisferios, o también en los troncos, cuando está a nivel anterior del bulbo, de donde esté bajando las fibras córtico-medulares. Entonces, solo ha producido un brote. Entonces, un síndrome clínicamente aislado, lógicamente, solo un brote que ha pasado a producir clínica y se ha recuperado. No pasó nada. Y eso es uno, ¿no? El síndrome clínicamente aislado. Pero de ahí viene un fenotipo de esclerosis múltiple, el más frecuente. Nos dice la teoría de un 80-85%, en algunas literaturas hasta 90%, que es la esclerosis múltiple remitente recurrente. Entonces, si es la más frecuente, es la que probablemente les puedan preguntar, ¿no? Y entonces tienen que tener, ¿cómo se llama? Atención esta parte. Entonces, ¿cómo se caracteriza qué característica tiene esta recurrente o remitente recurrente? Que vamos a ponerlo de otro color. ¿Qué característica tiene? Que en este caso vamos a guiarnos solo de estos gráficos, el rosado. El rosado da un brote, presenta clínica porque está pasando el umbral clínico, presenta clínica, pero se recupera, desaparece. De nuevo aparece otro brote más seguido, pero de nuevo se recupera. Más intenso este brote ha sido con la clínica, mira, pero se recupera. Otra vez, dentro de estos 10 a 15 años, produce otra clínica de menor intensidad, pero se vuelve a recuperar. Entonces, esta esclerosis múltiple remitente recurrente tiene esa característica, que produce brotes, pero regresa a la normalidad, produce otro brote, regresa a la normalidad, produce otro brote de menor intensidad, regresa a la normalidad.
¿Está bien? Entonces, ese es un remitente recurrente. Mientras, ahora nos vamos a ir y voy a cambiar el color para que lo entiendan. La esclerosis secundaria progresiva, que lo vemos acá, está con el color rojo. Es la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y nos vamos a ver, bueno, lo voy a poner con color rojo porque seguí de acuerdo al gráfico, que tiene esta característica, la línea roja. Produce un brote, se está recuperando, pero ya no regresa a la normalidad. Produce otro brote y ya no regresa a la normalidad. Produce otro brote de menor intensidad, pero no regresa a la normalidad. Y como nos vamos dando cuenta, este es un proceso que está creciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Produce un brote la enfermedad y su clínica ya no recupera, queda con algún déficit. Otro brote, otro déficit, sumatorio, lo que le decía, otro déficit pequeño, pero le deja un déficit. Y así progresivamente va subiendo esta esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Ahora, hay otra enfermedad que es la que más daño y más rápido causa daño, ¿cómo se llama? Primariamente progresiva. Como su propio nombre lo dice, primariamente progresiva, un dato primariamente progresiva, de acá, esclerosis múltiple primariamente progresiva, es que desde el inicio esta esclerosis no es que sube y baja, solo sube. Lentamente, pero sube. A ver un momento. Ya. Entonces, oye, ¿qué hice? Ya. Entonces, progresivamente esto va subiendo. No hay recuperación, si tú te das cuenta. Desde el inicio comienza a producir los brotes y no hay recuperación. Empeora, 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 empeora. Entonces, vemos el primariamente progresivo, que es que nunca recupera, ¿no? En cambio, el secundariamente progresivo, normalmente también se le conoce como la progresión de un remitente recurrente. ¿A qué pasa el remitente recurrente? A una esclerosis múltiple secundariamente progresiva, ¿ya? Entonces, esa es la clínica. Entonces, acá les he creado un resumen donde está el síndrome clínico aislado, que es el primer evento inflamatorio desmielinizante caracterizado, pero no cumple todos los criterios para el diagnóstico, ¿no? En esta parte, entonces, no cumple todavía los criterios, como vamos a ver más adelante, porque hay criterios diagnósticos, mientras lo que les dije, ¿no? El preguntable es el recurrente remitente, que les pueden preguntar, ¿no? Entonces está como hemos visto en la imagen, por recaídas irregulares, ¿no? Recaídas, pero la característica es que se recupera, ¿no? Que se recupera del total, ¿no? Hay recaídas, pero se recupera, o sea, no queda con secuelas. Pero la secundariamente progresiva es que la que va creciendo, como vemos acá, pero ya no recupera igual, va creciendo, ya no recupera igual, va creciendo otro brote, no recupera igual, otro brote y no recupera igual, y así, ¿no? En cambio, la primariamente progresiva, que es desde el inicio, ¿no? Crece y crece y crece y crece, ¿no? Entonces, pero la más frecuente y la más preguntada, esta de acá, ¿no? Este es un gráfico bastante interesante donde podemos ver al presintomático o a la esclerosis que habíamos dicho, que es el síndrome de clínica aislada, acá, que estamos, ¿no? recién iniciando la enfermedad, factores genéticos, los factores ambientales, pero también que ya pueden estar produciendo daño asintomático a nivel central. Mientras la remitente recurrente, hemos visto, ¿no? Inicia un brote y se recupera total. Y esto sería la secundariamente progresiva. Y esto sería, ¿qué? La primariamente progresiva, ¿no? Y esto, mira, esto es con respecto a los síntomas.
con respecto a los síntomas. Mientras a nivel de la imagen o la neuroimagen que vamos a ver más adelante, tiene algunas características, ¿no? Lesiones silenciosas están de celeste, o sea, esas lesiones que no producen clínica, ¿no? Y cuando vemos ya en la remitente recurrente hay lesiones silenciosas y también lesiones sin realce, o sea, estas lesiones que estaban anteriormente ya se vuelven un poco más crónicas y ya no realzan, ¿no? Y cuando ya se hace más crónica, quedan estos agujeros negros, ¿no? Donde ya hay deterioro clínica muy marcada, ¿no? Ya no ha recuperado, y entonces es porque el cerebro en las partes neuronales axonales ¿no? Ha muerto, ¿no? Prácticamente en palabras comunes. Y tenemos que recordar, vemos esta gráfica decreciendo, que vemos que está relacionado con el grosor de la retina, porque en la retina también tenemos neuronas. Y entonces mira la retina cómo va decayendo en tamaño. Y el volumen cerebral igual. Entonces, está relacionado, ¿no? Por la muerte celular, lógicamente, en este caso de las neuronas. Y el déficit, ¿no? Acá ya estamos progresión de la discapacidad. Acá había una discapacidad, pero se recuperó. Pero ya en el secundariamente progresivo, mira, ya no se recupera, aumenta más el daño, como se ve el déficit, y va creciendo, ¿no? Y al final ya no puedes hacer nada, pues, ¿no? Estás totalmente secuelado. Bueno, este es un resumen para que lo vean ustedes, chicos. Resume el otro gráfico. Y la fisiopatología, ¿no? Está relacionada esta patología con lo que es los anticuerpos, ¿no? Con los anticuerpos y el sistema de complemento, ¿no? Que a dónde ataca este sistema de complemento, estos anticuerpos, a dónde a la vaina de mielina y también a los oligodendrocitos, ¿no? Que son los, ¿cómo se llama? Productores de mielina, pues, ¿no? Y ¿cómo se llama? Este sistema de anticuerpos y citoquinas activa los macrófagos, está relacionado con los macrófagos, y estos también, ¿no? Dañan, ¿no? La mielina y también el sistema axonal, como vemos acá. Ya, bueno, acá es una imagen un poco más de fisiopatología más profunda, donde vemos, ¿no? A nivel del plexo coroideo, a nivel central, esto es el sistema nervioso central del cerebro, donde del capilar sale, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Este sistema de células T, las células T, y se va, pues, ¿no? A la parte de los plexos, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel de los subaracnoides, ¿no? El espacio aracnoideo. Entonces, en esto llega, pues, ¿no? Las células T, tanto la CD4, como vemos acá, y la CD8, que es la citotóxica, ¿no? La CD8 y la CD4, ¿no? La CD4, bueno, estas células T, como vemos acá, no producen anticuerpos propiamente, pero sí que dirigen y regulan la inflamación y el daño a este nivel. Hablando de la CD4, de estos CD4, ¿qué hacen? Activan a los macrófagos. Activan a estos macrófagos ¿para qué? Bueno, esta activación pues comienza a dañar lo que es los axones y comienza a dañar también la mielina, ¿no? Estimula las células B, y también, ¿cómo se llama? Estas células B se activan ¿en qué? En células plasmáticas, ¿no? Estas células plasmáticas, como vemos acá, estas células plasmáticas activadas comienzan también a producir daño, ¿no? Como vemos acá, una vez que están activados todos los TGLP1, la interferón gamma, como la TGLP17, que está relacionado bastante con los neutrófilos, toda esta sumatoria de activaciones que produce el daño, ¿no? El daño a nivel axonal, ¿no? A nivel axonal y de la mielina, ¿no? La desmielinización sea aguda o crónica, ¿no? Mientras no se muera el oligodendrocito va a ser aguda, pero si se muere el oligodendrocito ya va a ser crónica porque no se va a recuperar, ¿no? Bueno, importante acá, ¿no? Esto es lo que les estoy poniendo, ¿no? En individuos sanos suele tener niveles bajos de anticuerpos el sistema nervioso central,
pero en los pacientes con esclerosis múltiple tienen una producción anormal de qué, de estos anticuerpos, ¿no? Que se puede detectar por dónde. Un aumento de tasa de síntesis de inmunoglobulinas y la presencia de bandas oligoclonales. ¿Por qué les he marcado esto? Porque nos va a ayudar para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, en pacientes con esclerosis múltiple también sube las bandas oligoclonales, ¿no? Entonces, doctor, si yo encuentro bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya es diagnóstico de esclerosis múltiple? No. Es una parte que nos puede ayudar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, por eso se les he puesto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se sobreentiende, lo voy a pasar, lo van a leer. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Para llegar al diagnóstico también es importante descartar alguna patología que se acerque a la clínica o a las características de la esclerosis múltiple, ¿no? Podemos acá el virus de inmunodeficiencia humana también, que se parecen a la esclerosis múltiple en algunas etapas, la mielopatía asociada aquí a la HTLV, ¿no? HTLV, ¿dónde se ve? Bastante en Ayacucho, que no es muy mencionada, pero sí se ve, ¿no? La clásica paraparesia espástica tropical, ¿no? Así se le llama también, ¿no? Y otras patologías, como también la sarcoidosis, ¿no? Tenemos ahí algunos como otros también que producen esa clínica de debilidad, como se llama en pacientes con paraparesias o hemiparesias, la vitamina B12, ¿no? Deficiencia, ¿no? O trastornos espinocerebelosos, ¿no? Con la ataxia, la malformación de Arnold-Chiari relacionado con el cerebelo, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿no? O lesiones compresivas de la médula espinal. Entonces, si vemos que esta patología nos está dando, ¿cómo lo reconocemos? Por medio de las manifestaciones clínicas, nos va a permitir acercarnos al diagnóstico de esta patología. Como les he dicho, no solo en la clínica, no solo en las bandas oligoclonales, sino que también las imágenes y también descartar patologías que se asemejen, ¿no? Entonces es una sumatoria de varias cosas para hacer el diagnóstico. Dentro de ellos, la clínica que tenemos acá es la neuritis óptica, ¿no? La neuritis óptica tiene algunas características como el dolor ocular, que empeora con el movimiento, o empeora con el aumento de temperatura. Una de las características que tiene esta esclerosis múltiple es que empeora con la temperatura. Entonces, el dolor ocular aumenta con la temperatura y también esta neuritis óptica también, el dolor empeora con los movimientos oculares, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y también te puede dar síndrome del tronco cerebral, o sea, del tronco encefálico, ¿no? ¿Por qué? ¿Y esto por qué se da, no? Porque cuando se da esta acción autoinmune, daña la parte del nervio óptico, de las regiones ópticas, puede darse esto, o a nivel de lo muscular, que inervan a los músculos del ojo, también puede dar esto, ¿no? Entonces, el tronco, cuando se da los daños a nivel del tronco encefálico, y por ello, tú sabes que el tronco encefálico está relacionado, uno con movimientos oculares, y puede dar visión doble también, ¿no? Y no solo con eso, sino con afección del facial y otros, ¿no? Va a depender dónde se da el daño. Imaginemos, ya se dio a nivel central, se dio a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula también se puede dar, como ya habíamos manifestado, y esto puede, dar, pues, ¿no? Adormecimientos o las paresias y debilidad, ¿no? O sea, las semiparesias o ¿no? A nivel ya periférico, ¿no? Entonces vamos a basarnos, en este caso, en la más frecuente, ¿no? La remitente recurrente, ¿no? Que es aproximadamente, como les había dicho, de la esclerosis múltiple, la que aparece en 85% de los casos, ¿no? Más frecuentes, ¿no? Entonces, si vemos a nivel sensitivo, ¿qué nos puede dar en un 50-57%? Las hipoestesias, las parestesias, o también puede producir dolor, como hemos visto a nivel ocular. Vías visuales, la neuritis óptica, o sea, la visión borrosa, y a nivel motor, la paresia, la espasticidad, ¿no? Entonces,
Y a nivel del tronco el encéfalo o el cerebelo, la diplopia, y a nivel cerebelo, el ataxia, el vértigo también, ¿no? Pero son menos frecuentes, ¿no? Los más frecuentes son estos primeros, ¿no? Bueno, he puesto sobre la neuritis óptica porque es algo bastante interesante y algo bastante preguntable. Suele ser la primera manifestación en 1/3 de los pacientes, típicamente unilateral y retrovulvar, fondo de ojo normal en fase aguda, ¿no? En fase aguda. No se notan las lesiones en fase aguda. Pero ¿qué clínica tiene esta neuritis óptica? Pérdida de la agudeza visual. De instalación subaguda en horas y días, acompañado de dolor ocular que empeora con los movimientos oculares. Ya lo hemos dicho. Signos de efecto pupilar aferente relativo. Importante, preguntable, ¿no? Preguntante. La pupila de Marcus Gunn. ¿A qué se refiere esta pupila? Y lo parece puesto esta imagen. Normalmente nuestro diámetro pupilar está entre 2 a 4 milímetros. Cuando nosotros estimulamos un ojo o una pupila, ¿qué hace? Esto hace una miosis, ¿verdad? Una miosis. Y por efecto de la conexión neuronal, ¿qué hace a este nivel? También miosis, ¿verdad? Pero en este defecto pupilar aferente clásico de esclerosis múltiple, clásico de la neuritis óptica de esclerosis múltiple, ¿qué pasa? Como está desmielinizado la fibra que está llevando este estímulo, está desmielinizado, tú le das el estímulo visual, el estímulo luminoso, y como no lleva al cerebro que está llegando luz porque está desmielinizado, no llega la información, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Comienza a una midriasis, una pequeña midriasis. ¿Por qué? Porque siente que no hay estímulo. Entonces el otro ojo, como dice que no hay estímulo también, porque tenemos acá un núcleo de Edinger-Westphal que hace, ¿no? Que permite dividir, que permite estimular a la otra pupila, hace también, ¿no? Una pequeña midriasis, como si no habría luz, ¿me entiendes? Entonces a este fenómeno se le llama la pupila de Marcus Gunn, ¿no? Entonces esto, preguntable, ¿no? Preguntable. Ya vino alguna vez, ¿no? Y esto también es otro fenómeno que se da en la esclerosis múltiple, el fenómeno de Uthoff, ¿no? Empeoramiento transitorio de la visión y ante un aumento de la temperatura corporal. Ah, ya, doctor. Entonces está relacionado, ¿no? Con el aumento de la temperatura corporal. Por eso los pacientes también, hemos tenido pacientes ahí en la hospitalización. Una señora, me recuerdo claramente, que decía que cuando era universitaria, que cuando iba a la universidad y pasaba ese desierto que va hacia contabilidad, hacia ese lugar, se sentía débil, llegaba débil, ¿no? Y ahí llegaba muy, muy, muy débil a su salón, ¿no? Entonces tiene esa característica relacionada con la temperatura. Entonces, para lo que es el diagnóstico, necesitamos estos 3 pilares importantes, ¿no? Estos 3 pilares importantes, ¿no? Diseminación en el espacio. ¿A qué se refiere diseminación en el espacio? A lo siguiente, que puede haber daño a nivel cerebral, prácticamente en la masa encefálica, a nivel medular, a nivel de cerebelo, a nivel de nervios ópticos, imaginando, ¿no? Viendo eso. Entonces, ¿qué vemos acá? Esto se refiere, a eso se refiere la diseminación en el espacio, o sea, en varios espacios, ¿no? En varios lugares. Y de diseminación también en el tiempo. ¿A qué se refiere? A lo siguiente, ¿no? O sea, si hay lesiones agudas, son hipercaptantes de gadolinio, como ya lo mencionó el doctor. Si ya en el tiempo una lesión antigua que no ha producido clínica, ya va a ser oscura, ¿no? Y cada vez más oscura cuando es más antiguo, ¿no? Entonces, diseminación en el tiempo también, ¿no? Y algo muy importante que les había dicho, ¿no? El diagnóstico sí o sí se apoya también en descartes rigurosos de otras patologías que tienen clínicas
muy sugerentes, ¿no? Bueno, vamos a hacer la clínica de lo más común, ¿no? Entonces, neuritis óptica ya hemos visto, médula espinal, ¿qué cosa? El síndrome medular, signos de Lernier. ¿Qué quiere decir el signo de Lernier? Otro signo, ¿no? Descarga eléctrica al flexionar la cabeza, ¿no? Al flexionar la cabeza, ¿qué va a hacer? Como una descarga eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque este está inflamado y al hacer la flexión de la cabeza, ¿qué va a producir? El signo de Lernier, ¿no? Lernier. Ya, y si hay daño a nivel encefálico, la esclerosis atacada a nivel encefálico, bueno, a nivel de encefálico va a depender, ¿no? De la zona, ¿no? Va a depender de la zona del daño del tronco encefálico, ¿no? Donde salen los pares craneales. Y a nivel del cerebro, las partes sensitivas, ¿no? Va a depender también de la zona, ¿no? La hemiparesia, la ataxia y otras, ¿no? Bueno, como ya lo mencionaron también, la resonancia magnética es uno de los goles, bueno, ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y imagenológicamente es el gol estándar, ¿no? Para la esclerosis múltiple. ¿Qué nos permite la esclerosis múltiple? El mapeo, ¿no? Lo que le decía, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte, ¿no? La diseminación en el espacio, ¿no? Eso nos permite el mapeo anatómico para ver en qué espacio se ha dañado, ¿no? Y también para ver el tiempo, ¿no? El tiempo de las lesiones agudas, las subagudas, las crónicas, ¿no? Y para entender esto, ahí tenemos, ¿no? La diseminación en el espacio, como vemos acá, que se puede dar a nivel medular, que se puede dar a nivel del cerebelo, o en las zonas yuxtacorticales, ¿no? Yuxtacorticales se refieren a esto, ¿no? Que agarran la corteza y una parte de la subcorteza, como vemos aquí. Y esto tiene una característica, que son lesiones en U. Normalmente se ven como lesiones en U. Estas lesiones subcorticales se ven lesiones en U. Tenemos las lesiones, como se llama, subcorticales. Tenemos las lesiones un poco más profundas, las periventriculares y las pericallosas también a este nivel. Entonces vemos acá, ¿no? Las pericallosas, ¿no? Y tienen algunas características, como ya les había dicho, las yuxtacorticales tienen forma de U y la vamos a ver en tiempo real. Bueno, acá es lo que les había explicado. Vemos, si vemos acá, ¿no? Nos ayudan a ver si es una lesión aguda, o sea, en el momento, capta contraste, pero si es una lesión un poco más crónica, ya no capta el contraste, ¿no? Y es una antigua. Y secuencial, ¿no? También podemos ver una nueva lesión, ¿no? Vemos acá que ya tiene una antigua y en el tiempo sacamos otra y aparece otra nueva, entonces se está reactivando. Y también la sustancia química, como hemos visto, las bandas oligoclonales. Entonces, esto es una forma de ver en el tiempo, ¿no? Como vemos acá, es el 2011 y este es el 2012, pero vemos cómo nos podemos dar cuenta de esto es en el tiempo, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira, como por ejemplo acá, ¿no? Vemos una lesión que no está muy marcada, pero vemos en el tiempo que ha aumentado la lesión. Esa es una forma. Y otro, donde no había lesión, apareció una lesión, ¿no? Entonces, eso es una forma en el tiempo, ¿no? En el tiempo aparecido, ¿no? Es una forma. Y otro que tenemos que recordar que, ¿cómo se llama? Las bandas oligoclonales pueden sustituir la demostración radiológica del tiempo, ¿no? Del tiempo, porque es cuando aparecen las bandas oligoclonales, quiere decir que hay una afección aguda, ¿no? Y también tenemos que, ¿cómo se llama? Aplicar los criterios clínicos clásicos, ¿no? El paciente con neuritis óptica derecha. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Esto sería la clínica, ¿no? Y esto sería la imagen. Y para ver la topografía o los lugares donde ha afectado, y ya el tiempo lo sustituiríamos con las bandas oligoclonales, si es que tenemos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se da prácticamente, ¿cómo se llama?
este proceso, la clínica, más la resonancia, más el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esto sería el espacio, el tiempo y las alternativas, ¿no? Eliminarlas, eso nos da un diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, esto es un corte coronal, un corte coronal, donde vemos, ¿no?, que habría daño a este nivel. Esto es normal, ¿no? Pero como se llama, para que se con la imagen que antes mostramos. Bueno, vamos a algo que ustedes no deben olvidar y vienen en las preguntas desde NAM, en salud, hasta residentado médico, es las lesiones, ¿no? Este es un corte, bueno, primero que nada es un corte axial, donde vemos las lesiones en U. Vemos acá las yuxtacorticales, las, ¿cómo se llama? Las subcorticales. Vemos acá también, ¿no? Las en U, ¿no? Y acá, lo clásico de que no tienes que olvidar, bueno, este es un corte axial y este es un corte sagital, haciendo un zoom, vemos acá estas lesiones, como unos dedos, los famosos dedos de Dobson, ¿no? Que se ven acá más claramente, ¿no? Los famosos dedos de Dobson. Donde te diga dedos de Dobson con relación a la clínica y bandas oligoclonales, estamos frente a una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces el diagnóstico lo vamos a ver acá, ¿no? ¿Se acuerdan de los recurrentes remitentes o de la esclerosis múltiple primariamente progresiva? Entonces, sí o sí, si hay 2 ataques o más, o sea, 2 apariciones de clínicas sugerentes de esclerosis múltiple, más 2 lesiones o más en la imagen de resonancia magnética, no necesitas otros datos adicionales, estamos frente a una esclerosis múltiple. ¿Qué criterio se utiliza? El de McDonald, ¿no? Otra forma de diagnosticar es 2 o más ataques, una lesión en imagen de resonancia magnética e historia de ataque previo, ¿no? Y así. Y vemos acá, para repasar el último, un ataque clínico, una lesión, hasta ahí estamos sospechando nomás, ¿no? Pero diseminación en el tiempo y el espacio mostrada en clínica o por imagen o bandas oligoclonales, ¿no? Ahí ya comienzan a aparecer en estos 2 últimos las bandas oligoclonales que ayudan al diagnóstico. Bueno, dentro del tratamiento, esto lo van a leer ustedes, y tenemos los, ¿cómo se llama? Fármacos modificadores de la evolución de la esclerosis. O sea, ¿qué quiere decir esta evolución? No le hemos escuchado mucho, fármacos modificadores de la enfermedad, le llaman, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, ¿no? Que estos fármacos lo que van a buscar es que en este caso de la esclerosis múltiple, que las funciones cognitivas se mantengan, no haya deterioro, pues, no haya deterioro. Eso es modificar la enfermedad. La enfermedad normalmente, ¿qué hace? Daña progresivamente. Entonces, estos modificadores de la evolución de la enfermedad, ¿qué hacen? Van a mantener las funciones cognitivas, tanto ¿no? No van a permitir el deterioro. Donde está, que se modifique y se quede ahí, ¿no? Que hacen también los brotes bajen, que la progresión baje y la calidad de vida mejore. Entonces, dentro de ellos tenemos que recordar lo siguiente. Imagínate, estamos en la emergencia y aparece un brote, un paciente con un brote llega a la emergencia. ¿Qué hacemos? Primero que nada, tenemos que hospitalizarlo, ¿no? Para manejar, ¿qué cosa? Las manifestaciones agudas. Entonces, en tratamiento, recuerden, en tratamiento de brote, ¿qué se utiliza? 1 gramo de metilprednisolona, ¿no? Metilprednisolona puede ser de 3 a 5 días, ¿no? De 3 a 5 días. En caso de brotes muy severos puede describirse la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Claro, cuando hay un brote, o sea, una forma aguda, hospitalizamos, ¿para qué? Para manejar lo que es los síntomas agudos. ¿Y qué se utiliza? Metilprednisolona. Y en casos más graves puede ser la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Posterior nosotros a tener controlado a nuestro paciente, ¿qué vamos a utilizar?
podemos utilizar los siguientes medicamentos, ¿no? Para manejarlo ya a los pacientes, ¿no? Entonces tenemos el interferón beta, de entre los más utilizados, ¿cómo se llama? La metixosantona, la teriflunomida, y lo que están utilizando bastante actualmente, la ocrelizumab, ¿no? Están utilizando actualmente bastante, ¿no? El último paciente que hemos tenido, y justamente está pintado de estos colores para recordarme de ese paciente, es que nos llegó una paciente gestante donde está indicado el uso de interferón beta, y también se puede utilizar el ocrelizumab, ¿no? Pero no estos medicamentos, estos no, por eso están de rojo, eso. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto al tratamiento, y como para que se luzcan, voy a preguntar a uno de los estudiantes para que responda esto, ¿no? A ver, ¿quién es el delegado? Doctor, buenas noches. Yo, doctor. Ya, desígname un alumno al azar, por favor. Por número, doctor. Ya. El número... Ya, yo te doy el número 12. Ya, doctor. ¿Quién es? 12 es... 12 es Barras Antesana, doctor. Ya, a ver. Barraza, doctor. Barraza, ¿quién es? A ver. Doctor, buenas noches. Ya, Barraza, por favor. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Me permite leerla? Aún no la he leído. Vamos, dale. Mujer de 28 años, ¿no? Consulta por disminución dolorosa de la visión en ojo derecho de 5 días de evolución. Hace un año presentó parestesias en el hemisferio izquierdo que remitieron espontáneamente. En la resonancia magnética cerebral muestra lesiones periventriculares ovaladas orientadas perpendicularmente a los ventrículos laterales. ¿Cuál es el diagnóstico? En este caso sería una esclerosis múltiple. Tiene la clínica de neuropatía óptica. Hay signos de disminución dolorosa, dolor en la visión del ojo derecho. Sí. Y también en la resonancia magnética muestra lesiones periventriculares, o sea, lesiones a nivel de la masa encefálica. Exacto, ¿no? Periventriculares, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Los dedos de Dobson, ¿a nivel de dónde salen? A nivel de los ventrículos, ¿ya? Este es el ventrículo y comienzan a salir los dedos de Dobson, ¿ya? Recuerden, ¿por qué les he puesto esto? Porque así te preguntan el recientado, por ejemplo, ¿no? Entonces, daño, ¿no? Entonces sería una esclerosis múltiple, ¿no? Ya el comentario lo ven, ¿no? Ahí está. Otro delegado. Me dice un número, doctor. 25. 25. Clares León, doctor. Ya, a ver, Clares. Buenas noches, Sí. doctor. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Las bandas oliclonales, doctor, láser. Claro, ¿no? Clásico, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Ya leen el ¿no? Ya. Para terminar, el 100. ¿Quién es el 100? Ya, doctor. El 100 es Surco Bellido, doctor. Ya. Nancy. Nancy, vamos, Nancy. Doctor, buenas noches. Según los que tiene la resonancia magnética. ¿Sería la A, doctor, 2 o más regiones típicas del sistema nervioso central? Claro, qué nivel, también, chicos, ya. Ahí están las características, ¿no? 2 o más regiones típicas del sistema nervioso central. Tenemos a las periventriculares, podrían estar ahí, las corticales o las yuctacorticales, las intratentoriales o también a nivel medular, ¿no? Hemos visto ahí, ¿no? Bueno, quería agradecer a
por su tiempo, chicos, y a mi querida Escuela de Medicina Humana de la UNCH, ¿no? Gracias. Doctor, Dime. ¿nos podría compartir su PPT, por favor? Claro, le voy a pasar al doctor Pedrosa y él ya les va a facilitar. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Conmigo es todo. Ya, muy bien, gracias al doctor Denis. La verdad que ha sido una exposición bastante didáctica, pedagógica, y creo que eso demuestra justamente de que los alumnos han respondido muy bien, ¿no? Entonces las respuestas van a ser ese nivel, ¿no es cierto? Así que por lo menos en neurología se da de lo que se hace, muchachos, se da lo que se hace, o sea, hay que estudiar, ¿no?, la parte importante, ¿ya? Esclerosis múltiple es la... Y habiendo, ¿ustedes qué creen? O sea, hay también alguna situación que hay que recordar, ¿ya? Pacientes que siempre se van a presentar esclerosis múltiple, que van a ser, digamos, de mal pronóstico, ¿ya? En aquellos pacientes, por ejemplo, primero el ser varón, ¿no? Generalmente más frecuente en mujeres, pero ser varón y en edad avanzada, y los brotes están en periodos muy cortos, y cuando digamos, las lesiones son bastante agudas y diseminadas. Todo eso hay que tener en cuenta y siempre tiene un pronóstico malo, ¿ya? Sí, la vez pasada, hablando hace poco, ojalá que nuestro querido residente le guste mucho más desmielinizantes, porque es la enfermedad actual, es la enfermedad de la gente joven y en edad productiva, y el ocrelizumab, que nos han dicho, ¿no es cierto?, que ya tiene sustento para conseguir vía el MINSA. Ojalá pues nos ayude a revertir muchas enfermedades, ¿no? Yo la vez pasada, en realidad, incluso hemos participado de una cena en la que los proveedores de este medicamento, que es carísimo, ¿no es cierto? Creo que nos ha dicho, no recuerdo, 6 UITs, algo así, pero dando 2 veces al año, imagínense, 2 veces al año, el ocrelizumab puede, ya chicos, puede revertir la enfermedad, ya puede detener esos síntomas que se diseminan en el tiempo, que pueden hacer más discapacitante, ¿no? O sea, la progresión de la enfermedad, disminuir los brotes en el tiempo. Entonces, incluso refieren que no hay problemas en la gestación. Así que a trabajar, ojalá ustedes también se incentivan, porque es un mundo de las enfermedades inmunológicas, las enfermedades desmielinizantes, como he dicho, y he dado hay muchas, las dismielinizantes y las desmielinizantes. Ahora hemos hablado de la desmielinizante, y como le digo, la más importante y la reina de la que debemos saber sí o sí es la esclerosis múltiple. ¿Ya? Muy bien, chicos, si tuvieran alguna pregunta más, estamos dispuestos para responder, el doctor Denis y yo, ¿ya? O si no, acabamos acá y suerte para el examen, ¿no? O, a ver, qué sé yo, Jonathan, a ver si hay alguien pregunta algo que ha quedado en el tintero, no, con alguna duda. Chicos, tal vez tienen alguna duda, por favor. A ver, Karen, ¿qué dice Karen? Doctor, buenas noches. Doctor, quería consultar más o menos, más que nada la clínica de la esclerosis múltiple. Si bien es cierto, hay síntomas prodrómicos, ¿no? En la clínica inicial, el doctor mencionó sobre la neuritis óptica. ¿Solo se presenta la neuritis óptica o aparte de ello hay otros síntomas más que nos podrían orientar así a una esclerosis múltiple, doctor? A ver, Denis. Bueno, como les había manifestado, una de las manifestaciones clínicas es la neuritis óptica, pero esto va a depender, como les he dicho también, del lugar donde se dé la afección o el daño de esta desmielinización, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, si va a dañar a nivel del cerebelo, va a producir ataxias, va a producir trastornos del movimiento, pero también, ¿no?, algo que nos sugiere bastante en los pacientes es que
viene la neuritis óptica o la debilidad muscular, también con el aumento de temperatura, ¿no? Con el aumento de temperatura, y específicamente era solo 0.5 temperatura del basal de la paciente, ¿no? 0.5 grados, ¿no? Pero la clínica netamente de la esclerosis múltiple va a depender de la zona donde se da el daño de la desmielinización, ¿no? Como ya hemos visto, va a depender de los lugares, ¿no? Acá, ¿no? Como por ejemplo, uno puede ser el signo de Lermit, ¿no? Que era la descarga al flexionar el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño estaba a nivel de la médula, ¿no? A nivel de la médula, a nivel de justo la unión del bulbo con la médula, ¿no? Entonces, va a depender la clínica netamente del lugar de la afección de la lesión. Uh-huh. Claro, específicamente cuando hablas de síntomas prodrómicos, o sea, antes de la enfermedad, sinceramente hay lo que el doctor ha dicho también, ¿no? Habló de un ejemplo en una, no sé si profesora, alguien que decía que se sentía exhausta cuando pasaba en un lugar cálido, ¿no? Y llegaba un poquito débil, etc. Hay síntomas prodrómicos que se pueden hablar antes de esa neuritis, de los síntomas clásicos. Puede haber depresión y ansiedad también, ¿ya? Incluso algunos confundimos con fibromialgia, le duele todo, hasta el pelo a los pacientitos. Hay infecciones urinarias a repetición. En realidad puede haber hasta insomnio, algunas cosas, y migraña con vértigos, pero síntomas inespecíficos que sí se ha visto en algunos pacientes. Está antes del brote, antes de la debilidad per se, antes de la neuritis óptica, ¿ya? Y se dice de que puede ser, ¿cuántos? No se sabe específicamente, pero se dice que estamos hablando que se presenta en un 70% de pacientes y puede estar variable en el tiempo. En algunos puede estar una semana, algunos meses antes, ¿ya? Esos son síntomas prodrómicos que se dan antes justamente del primer brote clásico. Ya, uh-huh. Eso podría tal vez algo aportar lo que ha dicho el doctor. Como decía, doctor, justamente esos prodrómicos que le llaman, justamente está relacionado a esta fase, ¿no? Donde vemos que hay daño, pero que no manifiestan clínicamente, ¿no? Clínicamente, uh-huh. Pero se manifiestan con esas sensaciones prodrómicas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Conforme Nancy, ¿quién preguntó? Yo, doctor, sí, doctor, muchas gracias. A Karen Stephanie. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, otra cosita, ya siempre hay que, también, ya el doctor ha dicho tratamiento específico, hay otros tratamientos también que tienen que ver mucho, y se acordará nuestro residente, pues que él a pesar de tener, digamos, el privilegio de ser el único residente en todo el hospital y ver todos los casos, teníamos una pacientita, no sé si recuerdas, Denis, que usaba ella misma se automedicaba la vitamina D. Sí, respondía, ella misma decía, se ponía dosis, incluso dosis digamos, de animal a veces, y decía normal, me da, y ella se recuperaba y no dejaba de tomar, y a veces sí responde a veces a vitamina D esta enfermedad, ¿no? Sí, justamente acá lo había mencionado, doctor, ¿cómo se llama? Pero con relación a los factores de riesgo, uh-huh. ¿Cuáles sumaban, no? Y cuál podía disminuir en primera instancia cuando estaba elevado y cuando estaba normal o elevado, y que podía volverse un factor de riesgo cuando estaba bajo, ¿no? Que era la vitamina D, ¿no? Uh-huh. Yeah. Muy bien. Jonathan, ¿y cuántos están acá terminando esta clase? 99. ¿Cuántos participantes tienes ahora? Porque hacemos el esfuerzo. Mira, el doctor, nosotros hemos salido de trabajar, estamos acá, son 109 ustedes, y veo que son 97. ¿Cuántos tienes ahorita, por favor, Jonathan, presentes? Doctor, ahorita son 105, doctor.
105, ¿estás seguro? Bueno, estoy mirando Sí. mal, entonces acá en mi reporte. Ya, 100, ya, con 2, 107, ya, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bien. Bueno, pues conmigo ha sido las clases que se han programado. Creo que todavía tienen clases pendientes, ¿ya? Entonces, chicos, no se preocupen, neurología no es necesario que sepan todo. Por ejemplo, las preguntas que le ha dado el doctor son básicas, son preguntas que vienen en A, en el residentado, nivel residentado. Si ustedes saben la clase muy bien, las preguntas están fáciles para responder. Solamente hay que diferenciar algunas características de esclerosis, de la hay afectación de, por ejemplo, como las enfermedades raras, huérfanas que se llaman, ya que también hay que leerlas algunas, pero no vamos a preguntarla porque no hemos hecho, porque hay una lista larga, ya, pero sí la mielitis transversa, ¿no es cierto? La encefalomielitis posinfecciosa, la ENDA, sí va a venir, y esta la esclerosis múltiple, que probablemente tengamos más preguntas. Ya, dicho eso, ya, a repetir, a releer ¿no? y hacer estudio crítico principalmente. Bueno, quedamos así entonces, chicos. ¿Ya? Sí, doctor, muy bien, gracias a usted, doctor, y también al doctor Denis, que las ponencias que han hecho ha sido muy provechoso para nosotros. Gracias, Bien, doctor. bien. Ya. Doctor, disculpe, sus PPTs, por favor, no se olvide. Ya, Y del ya, doctor. me va a enviar Denis y vamos a compartirlo. Ya, muy bien. Más bien agradecerle al doctor Denis, creo que él siempre está predispuesto, él es corazón unch, y creo que, chicos, eso se debe continuar, ¿ya? Yo estoy muy orgulloso de él, así lo voy a decir en público, porque sinceramente el puntaje de ingreso para esta especialidad ha sido igual y hasta por encima del puntaje que ha sacado en San Marcos, para el instituto, para otros hospitales del país. Y acá igual su nivel de exposición es igual, así yo estaba de R1 y los que exponíamos en las mejores residencias en Lima, no hay nada que envidiar. Así que yo igual les digo, si ustedes se preparan desde ahora, todo esto va a ser siempre, no va a ser fácil, va a ser siempre, va a redundar en el beneficio de ustedes y luego, lógicamente, en el prestigio de nuestra universidad. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.